Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi yerno pensó que la vejez me había ablandado. Pensó que 67 años de vida me habían desgastado hasta convertirme en algo que él podía pisotear. Se sentó frente a mí en la mesa, cortando su corte de carne con una sonrisa de la que, desde hacía mucho tiempo, había aprendido a desconfiar, y pude verlo en sus ojos, la silenciosa aritmética de un hombre calculando cuánto valía yo y cuánto tiempo más tendría que esperar para quedarse con ello. No sabía que yo podía verlo. No sabía que había estado observando a hombres exactamente como él desde antes de que naciera, y ciertamente no sabía que la niebla que creía que se posaba sobre mi mente era la trampa más precisa que jamás había diseñado en mis 40 años de construir cosas hechas para durar. Mi nombre es Arturo Garza. Tengo 67 años y pasé la mayor parte de mi vida como ingeniero petrolero en Villahermosa, Tabasco. Comencé como técnico de obra recién egresado del Instituto Politécnico Nacional. Me abrí camino en un mundo que no siempre estaba preparado para un hombre de piel morena con una regla de cálculo y una mente más aguda que la de sus supervisores, y me jubilé como director senior de proyectos con una reputación que me había ganado con mis manos, mi espalda y mi integridad. Mi esposa, que en paz descanse, solía decir que yo estaba hecho del mismo material que las tuberías de aguas profundas que diseñaba, construido para soportar presión, construido para durar y casi imposible de romper desde afuera. Tenía razón en la mayoría de las cosas. Especialmente, tenía razón sobre las personas. Falleció hace 4 años. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. De ese tipo que no te da tiempo para decir todo lo que necesitas decir. La casa que ella y yo habíamos compartido durante 31 años se volvió silenciosa de una manera que nunca había experimentado. Un silencio tan pesado que tenía textura, algo contra lo que podías apoyar la mano en la oscuridad. Mi hija entró en ese silencio como la luz por debajo de una puerta. Y por eso estaré agradecido por el resto de los días que me queden de vida. Me llamaba todas las mañanas. Conducía hasta aquí todos los domingos con comida que yo no necesitaba, pero que aceptaba porque lo que sí necesitaba era ver su rostro. Ella es todo lo que su madre le enseñó a ser, generosa, perceptiva y leal hasta el extremo. Esa última cualidad, la lealtad, fue lo que su esposo había aprendido a explotar al máximo. Se había casado con él 2 años antes de que su madre muriera. Llegó a nuestras vidas con un apretón de manos firme y un catálogo de ambiciones, el tipo de hombre que te habla de su plan a 5 años a los 20 minutos de haberlo conocido. Lo observé de la misma manera que solía observar a los ingenieros jóvenes en una obra nueva, no con sospecha exactamente, sino con la cuidadosa atención de alguien que entiende que la diferencia entre una estructura sólida y una falla catastrófica a menudo reside en los detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. En esos primeros años, no encontré nada definitivo. Era refinado. Era atento con mi hija en las formas visibles. Recordaba mi cumpleaños y me llamaba Don Arturo sin que se lo pidieran. Pero había pequeños detalles. La forma en que sus ojos recorrieron mi casa la primera vez que la visitó, lenta y deliberadamente, como un topógrafo tomando medidas. La manera en que desviaba las conversaciones hacia mi portafolio de jubilación con lo que él claramente creía que era una sutileza casual. La forma en que hablaba sobre mi edad, no con afecto, sino con una especie de impaciencia, como si mi continua buena salud fuera un inconveniente para un cronograma que no había compartido con nadie. Después de que mi esposa falleció, esos pequeños detalles se hicieron más evidentes. Empezó con lo que él llamaba preocupación. Comenzó a mencionar, con el tono cuidadoso de un hombre que planta semillas, que me veía cansado, que me había repetido por teléfono, que a mi hija le preocupaba que viviera solo en una casa tan grande. Estas observaciones se decían con una ternura tan practicada que mi hija las recibía como una muestra de amor. Yo las recibía por lo que eran, la preparación del terreno. Estaba construyendo una narrativa, un ladrillo a la vez, con mucho cuidado, y la narrativa era que Arturo Garza se estaba apagando. Yo no me estaba apagando, pero decidí dejar que él creyera que sí. El domingo que cambió todo comenzó como todos los demás, con mi hija en la cocina recalentando el pozole que había traído y su esposo acomodado en mi sala, con la comodidad particular de un hombre que ya ha decidido que un espacio le pertenece. Yo mismo había construido esa casa, diseñé cada habitación y vertí los cimientos en un terreno para el cual ahorré durante 6 años antes de poder comprarlo.
La madera de la repisa de la chimenea provenía de una ceiba que cayó en la propiedad durante una tormenta en 1994. Yo mismo la había aserrado y acabado con mis propias manos a lo largo de 3 fines de semana, mientras mi hija, que entonces tenía 9 años, se sentaba en el banco de trabajo y me hacía preguntas que yo intentaba responder con la mayor honestidad posible. Su esposo miraba esa repisa de la misma forma en que los hombres miran las cosas que tienen la intención de vender. Comimos. El pozole era la receta de su madre, continuada con las ligeras modificaciones de una hija que la había hecho suya, y era lo mejor del mundo. Él comió sin hacer ningún comentario al respecto, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la vida interior del hombre que mi hija había elegido. Hablamos sobre su trabajo. Ella dirige el departamento de comunicaciones de una organización sin fines de lucro en el centro, sobre el vecindario y sobre un amigo mío de la empresa de ingeniería que acababa de celebrar su 50º aniversario de bodas. Entonces, con la misma naturalidad de un hombre que pasa la página, lo dijo. Arturo, he estado pensando. Con todo lo que está pasando en los mercados, podría tener sentido que alguien echara un vistazo a tus cuentas de inversión, solo para asegurarse de que todo esté estructurado correctamente para el futuro. Me lo dijo a mí, pero estaba mirando a mi hija. Conozco a un tipo. Ha ayudado a muchas familias en nuestra situación. Nuestra situación. Le di vueltas a la frase en mi cabeza como si fuera una piedra, examinando su reverso. Te lo agradezco, dije, manteniendo mi voz suave, con los bordes deliberadamente atenuados. He estado queriendo organizarme. Mi esposa siempre se encargaba de la parte del papeleo, ya sabes. A veces me confundo. Mi hija me miró con una preocupación silenciosa que no pudo ocultar del todo. Él me miró con algo completamente distinto, alivio cuidadosamente disfrazado de preocupación. Eso es completamente normal, dijo. A tu edad, lo inteligente es simplificar las cosas, consolidar. Hacerlo más fácil para todos a tu edad. Asentí lentamente, de la misma manera que había visto a mi propio padre asentir cuando el mundo intentaba menospreciarlo, no en señal de rendición, sino con el conocimiento privado de que el hombre que hablaba ya había cometido su error decisivo. Después de que se fueron, me senté en mi sillón durante un largo rato. El ventilador de techo giraba sobre mí y la casa estaba inmersa en esa quietud particular que sigue a una comida compartida con personas que no son del todo quienes aparentan ser. Pensé en mi esposa, en lo que habría dicho. Ella habría desenmascarado su actuación en exactamente 30 segundos y habría emitido su veredicto con una dulzura que no dejaría lugar a discusión. Ella tenía ese don. El mío era diferente. Levanté el teléfono y llamé a mi amigo más antiguo, un hombre con el que había trabajado codo a codo durante 22 años, un ingeniero estructural llamado Teodoro que se había jubilado en Veracruz y pasaba sus días discutiendo con los pelícanos y leyendo todo lo que caía en sus manos. Teo me había presentado a mi esposa en una fiesta de Navidad de la compañía en 1987. Había sido el padrino de nuestra boda. Había sostenido mi mano en el funeral de ella. No hay persona más digna de confianza en mi mundo. Le conté lo que había observado y lo que pretendía hacer al respecto. Escuchó sin interrumpir, lo cual es la cualidad más rara y valiosa en un ser humano. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo, Arturo, ¿sabes quién es su padre? Le dije que conocía el apellido de mi yerno, el mismo apellido que había visto en un contrato hace mucho tiempo, un contrato que le había costado a Teodoro algo de lo que nunca se había recuperado por completo. Teodoro lo confirmó en 2 oraciones y, de repente, sentí el teléfono mucho más pesado en mi mano. ¿Estás seguro?, pregunté. Nunca he olvidado ese apellido, me dijo, y nunca lo haré. Me quedé reflexionando sobre esa información durante un largo tiempo después de colgar. El ventilador de techo seguía girando. La casa se asentó a mi alrededor como lo hacen las casas viejas, exhalando el día, y algo que hasta entonces había parecido la tristeza de un suegro desconfiado, comenzó a cristalizarse en algo más frío y preciso, el reconocimiento de que lo que estaba sucediendo en mi hogar no era nuevo. Era un patrón. Era el legado de un tipo particular de codicia, transmitida como un mal gen a través de una familia a la que nunca se le había exigido cuentas por lo que le había arrebatado a otros. Esa noche me fui a la cama, pero no dormí durante mucho tiempo. Me quedé acostado en la oscuridad y tracé mi plan. Lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Se llama Patricia,
Y es el tipo de abogada que opera con una serenidad que hace que el abogado de la contraparte la subestime hasta que es demasiado tarde. Había trabajado con ella en la formación de un fideicomiso familiar 7 años antes y conocía cada rincón de mi vida financiera. Le expliqué la situación con la misma frialdad que habría usado para describir un cálculo de carga de peso. Estas son las fuerzas en juego, este es el riesgo, este es el resultado que busco. Escuchó, hizo 3 preguntas precisas y luego dijo: Arturo, lo que estás describiendo es a un hombre posicionándose para un reclamo por influencia indebida o una petición de tutela legal. Si logra establecer un patrón de deterioro cognitivo, ya sea real o inventado, podría argumentar que tus decisiones sobre tu patrimonio están comprometidas. Esa es su jugada. Lo sé, le respondí. Quiero darle la cuerda suficiente. Se quedó callada solo un instante. Entonces, esto es lo que haremos. Lo que esbozó fue exhaustivo e infalible. Mis cuentas actuales y los documentos del fideicomiso ya estaban fuera de su alcance, protegidos por estructuras que habíamos creado años antes de que todo esto comenzara, pero tenía una cuenta de corretaje que había abierto por separado, más antigua, que no estaba bajo el fideicomiso. Y que él no sabía que, a estas alturas, era mayoritariamente simbólica. Yo había sacado los activos importantes de ahí 6 meses atrás, cuando los primeros temblores de su ambición se volvieron imposibles de ignorar. Lo que quedaba en ella no era poca cosa, pero no era el tesoro que él imaginaba. Deja esa cuenta a la vista, dijo Patricia. Deja que vea los estados de cuenta si te los pide. No corrijas sus suposiciones sobre lo que hay en ella. ¿Y los documentos de acceso? Esto es lo que haremos, dijo. A la semana siguiente, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Soy un hombre que construyó su carrera basándose en la precisión, y la precisión requiere las herramientas adecuadas. Pedí un pequeño sistema de cámaras diseñado para estar oculto en un librero. Se veía exactamente como el lomo de un libro de referencia grueso, gris oscuro y sin nada en particular. La calidad de la imagen era extraordinaria. Operaba a través de la red inalámbrica de la casa y podía monitorearla desde mi teléfono en tiempo real o revisar las grabaciones almacenadas más tarde. Había pasado 40 años confiando en los instrumentos para que me dijeran la verdad cuando no se podía confiar en el juicio humano. Esto no era distinto. La instalé en el tercer estante del librero de mi estudio, entre una copia de un manual de referencia de ingeniería estructural que tenía desde mis días de posgrado y una Biblia que había pertenecido a mi madre. La cámara tenía una línea de visión despejada hacia mi escritorio, hacia el archivero de al lado, y lo más importante, hacia el cajón superior del escritorio, el cajón donde, con un descuido deliberado y visible, había colocado un solo folder manila. El folder tenía una etiqueta, escrita con mi propia letra: cuentas, contraseñas, importante. Lo había dejado en el cajón un poco asomado, de modo que la esquina fuera visible incluso si el cajón se abría hasta la mitad. Era el tipo de detalle que un hombre con una mente en deterioro dejaría por descuido. Y también era exactamente el tipo de detalle al que un hombre calculador en busca de una ventaja no podría resistirse. Dentro del folder no estaba lo que él buscaba. Un domingo, 3 semanas después de la cena que desencadenó todo esto, llamé a mi hija por la mañana y le mencioné, con una vaguedad ensayada, que no podía encontrar donde había anotado los datos de acceso para mi cuenta de corretaje en línea. Me reí un poco de mí mismo. Dije algo sobre ponerme viejo. Le comenté que su esposo se había ofrecido a ayudarme a organizar las cosas y que tal vez era hora de aceptar su oferta. Pude escuchar la calidad particular de su silencio, alivio y preocupación mezclados. El sonido de una hija que ama a su padre y a quien su esposo ya le había advertido que esta llamada llegaría. Le diré que pase esta semana, dijo. No hay prisa, le respondí. Estaré en casa el jueves por la tarde. Puede darse una vuelta si tiene un momento. Sí que tuvo un momento. Tuvo muchísimos momentos el jueves por la tarde. Llegó a las 2:00 con la energía de un hombre que había estado pensando en esta visita desde el momento de la llamada, bien vestido, trayendo café que me había comprado en una cafetería que sabía que me gustaba. Un gesto de calidez tan perfectamente calibrado que me habría conmovido si no hubiera visto ya los planos de lo que estaba construyendo. Lo dejé entrar. Le ofrecí asiento. Hablé un rato sobre Teodoro y sobre una reunión de la asociación de vecinos a la que había asistido.
Observé su paciencia. Era buena, mejor que la de su padre, sospechaba yo, pero había señales. Una ligera inclinación hacia adelante cuando mencioné la cuenta de corretaje. Una pregunta demasiado casual sobre si había considerado simplificar mi vida financiera. Respondí a cada pregunta con la calidez suave y un tanto nublada de un hombre que agradecía la ayuda y no estaba del todo seguro de dónde había dejado sus lentes de lectura por última vez. Después de unos 40 minutos, me disculpé para contestar una llamada telefónica que había acordado de antemano con Teodoro. Me disculpé, le dije a mi yerno que se pusiera cómodo y caminé hacia la parte trasera de la casa. Me quedé de pie en mi recámara y miré mi teléfono. La transmisión de la cámara fue clara y permaneció estática durante 63 segundos. Luego, la imagen se movió cuando él se puso de pie. Cruzó la sala y entró al pasillo. Se detuvo en la puerta del estudio. Lo vi girar la manija. No se apresuró. Le concedo eso. Se movió por el estudio con una calma lenta y practicada, del tipo que proviene de haber pensado en un momento muchas veces antes de finalmente llegar a él. Miró los libreros. Miró los títulos enmarcados en la pared. Sus ojos se posaron en el escritorio. Se acercó a él, se quedó parado frente al cajón superior solo un momento y luego lo abrió. Vi cómo encontraba el folder. Lo levantó con cuidado. Lo abrió, y vi cómo su expresión cambiaba, no de golpe, sino en etapas, de la misma forma en que falla una estructura. Primero las pequeñas grietas, y luego el colapso catastrófico, porque lo que encontró dentro de ese folder no era una lista de contraseñas. No eran números de cuenta ni credenciales de acceso ni ninguna información que le diera ventaja sobre mi vida financiera. Lo que encontró fue una carta, escrita a mano en el mismo papel grueso que usaba para toda la correspondencia que importaba, dirigida a él por su nombre. Debajo de la carta, había un documento que nunca había visto antes. Debajo de eso, había una fotografía, vieja, un poco descolorida, que mostraba a dos hombres estrechándose la mano sobre un contrato en un sitio de obra. Uno de ellos, una versión más joven de mí mismo, y el otro, un hombre cuyo rostro reconocería de inmediato porque era casi idéntico al suyo. Se quedó allí de pie durante un largo rato. Guardé mi teléfono en el bolsillo, le dije a Teodoro que lo llamaría más tarde y caminé silenciosamente hacia la puerta de mi estudio. No me escuchó entrar. Todavía sostenía la carta, de espaldas a la puerta, con los hombros con una arquitectura distinta a la que tenían cuando llegó, seguía erguido, pero ya no con la confianza natural de un hombre que realiza una transacción. Ahora tenía la postura de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no es lo que decía el mapa. Esa carta, dije, va dirigida a ti. Se dio vuelta lentamente. El folder estaba en sus manos, y la expresión en su rostro era una que yo reconocía de los análisis post-mortem en ingeniería, la expresión exacta de un hombre asimilando donde falló el cálculo. Caminé hacia la silla detrás de mi escritorio y me senté. No alcé la voz. No sentí el ardor de la ira que había sentido en las semanas anteriores. Lo que sentía era la claridad fría y limpia que siempre había sentido cuando un proyecto llegaba a su momento decisivo, todo construido, todo en su lugar, y ahora solo quedaba decir la verdad en voz alta. Siéntate, dije. Se sentó. Quiero contarte una historia, le dije, y quiero que la escuches completa antes de que digas nada. Puedes hacerlo. Asintió. El folder todavía estaba en sus manos. En 1986, comencé, Teodoro Benítez y yo teníamos 30 años. Habíamos pasado 6 años trabajando para una de las grandes empresas energéticas aquí en Villahermosa, aprendiendo el negocio desde adentro, ahorrando cada peso que podíamos. Teníamos una idea, no era complicada. Solo sólida. Había una pequeña empresa independiente de servicios petroleros en la costa del Golfo que estaba subvalorada y mal administrada. Si se adquiría y se reorganizaba, llegaría a valer algo significativo. Pasamos 2 años haciendo los cálculos, armando el caso y reuniendo el capital para hacer una oferta. La familia de Teo aportó. La familia de mi esposa aportó. Invertimos todo lo que teníamos. Hice una pausa. Él estaba completamente inmóvil. Necesitábamos un tercer socio, continué. Alguien con relaciones existentes en la industria que pudiera facilitar el proceso de adquisición y atraer a 2 inversionistas adicionales.
Un colega nos presentó a tu padre. Algo pasó por su mirada cuando lo dije. Era encantador, dije, enérgico. Entendía el negocio y hablaba de manera convincente sobre sus contactos. Lo incorporamos como socio minoritario. Le dimos acceso a todo nuestro plan de negocios, a nuestros modelos financieros, a nuestros contactos de inversionistas, a todo lo que habíamos construido, y luego esperamos a que se concretara el trato. Miré la fotografía que aún sostenía en sus manos. 3 meses después, le dije, descubrimos que tu padre se había acercado a nuestros 2 inversionistas, por separado y en privado. Les dijo que Teodoro y yo nos habíamos retirado del trato debido a problemas financieros no revelados. Les dijo que había identificado a 2 socios de reemplazo. Hombres de su propia red de contactos. Completó la adquisición sin nosotros. Usó nuestra investigación, nuestros modelos, nuestras relaciones y nuestro trabajo de base para construir algo de lo que luego nos dejó completamente fuera. Para cuando entendimos lo que había pasado. Los papeles ya estaban firmados y registrados. Dejé que eso lo asimilara. Teodoro había pedido un préstamo sobre su casa para financiar su parte del capital, le dije. La perdió. Pasó 3 años pagando préstamos por una inversión de la que otra persona se estaba lucrando. La empresa que adquirió tu padre se vendió 12 años después por 190 millones de pesos. La habitación estaba en absoluto silencio. Presentamos una demanda civil, le dije. No llegó a ninguna parte. El abogado de tu padre tenía más recursos económicos que los nuestros, y el rastro de papel había sido construido cuidadosamente. No pudimos probar la intención. Sabíamos lo que había pasado. Todos los que estuvieron allí sabían lo que había pasado. Pero la ley se basa en pruebas, no en lo que todos saben. Y así, tu padre conservó su dinero, su reputación y sus manos limpias. Me incliné ligeramente hacia adelante. No sabía que él tuviera un hijo, dije. No sabía que su hijo había crecido hasta convertirse en el hombre que conocería a mi hija en un evento de recaudación de fondos hace 8 años y que, con el tiempo, se casaría con ella. No conecté el apellido hasta hace poco. Cuando empecé a prestar mucha atención a la forma en que miras las cosas que me pertenecen. Y entonces hice una llamada a Teodoro, quien nunca dejó de recordar ese apellido. Él dejó el folder en el escritorio entre nosotros. Su rostro había perdido por completo su cuidadosa actuación. Lo que quedaba era algo crudo, no exactamente culpa, sino un hombre confrontando una versión de sí mismo que no esperaba tener que ver. Yo no, comenzó. Aún no he terminado, le dije. Y algo en mi voz lo detuvo en seco. Quiero ser muy preciso contigo sobre lo que sé y lo que puedo probar, le dije. Sé que has pasado el último año y medio construyendo un caso frente a mi hija, y en conversaciones privadas que se suponía que yo no debía escuchar. ¿De qué estoy sufriendo un deterioro cognitivo? Sé que has investigado el proceso para solicitar una tutela legal en el estado de Tabasco. Sé que crees que hay una cuenta a mi nombre que contiene activos que valdría la pena controlar. Sé que entraste a esta habitación hoy con la intención de encontrar información que te ayudara a acceder a esa cuenta o a usarla como palanca en mi contra. Dejé que asimilara todo eso. Lo que puedo probar, dije, es lo que esa cámara ha estado grabando durante las últimas 3 semanas. Sus ojos buscaron el librero. Lo miró fijamente durante un largo momento. Luego volvió a mirarme a mí. Y, por primera vez desde que lo conocía, no tuvo nada que decir. La grabación comienza un miércoles por la noche, hace 3 semanas, cuando pasaste sin avisar mientras mi hija estaba en un evento de trabajo, y pasaste 12 minutos a solas en esta habitación, le dije. Esa fue la primera vez. El jueves no es la primera vez. Es la tercera. Dejé que lo procesara. Mi abogada ha revisado la grabación. Ha preparado una documentación completa de lo que muestra. También tiene en su poder una declaración jurada de un asesor financiero con el que hablaste hace 8 meses. Una conversación en la que describiste mi estado cognitivo en términos que no coincidían con ninguna evaluación real, y preguntaste sobre el proceso para impugnar documentos patrimoniales por incapacidad disminuida. Él estaba muy pálido ahora. No voy a llamar a la policía hoy, dije, no porque merezcas mi compasión, sino porque lo que busco de esta conversación no es tu arresto.
Lo que quiero es que entiendas algo a la perfección, para que puedas llevarlo contigo el resto de tu vida. Me puse de pie desde detrás del escritorio. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, el patio donde mi esposa había cultivado tomates y gardenias, y un árbol de higos que todavía daba frutos cada agosto. Me quedé allí un momento, dándole la espalda, mirando lo que habíamos construido juntos durante 30 años, lo que aún seguía en pie. Tu padre le quitó a Teodoro algo que no se pudo recuperar por completo, dije. No solo el dinero. Teodoro es un hombre orgulloso. Había construido esa inversión con la creencia de que su trabajo y su criterio tenían valor en las mismas salas que los de los demás. Que un apretón de manos entre profesionales significaba lo que se suponía que debía significar. Tu padre le enseñó que no era así. Esa lección le costó a Teodoro algo que ningún acuerdo ni sentencia judicial le podría devolver. Me di la vuelta para encararlo. Tú creciste en una casa construida sobre lo que tu padre se robó, dije. No sé si lo sabías. Sospecho que no. Sospecho que tu padre no era del tipo que confiesa. Pero creciste con los hábitos de un hombre al que criaron creyendo que los recursos de otras personas están a la disposición de aquellos que son lo suficientemente astutos como para arrebatarlos. Miras mi casa y ves un inventario. Miras a mi hija y ves cercanía a lo que es mío. Me miras a mí y ves un obstáculo con fecha de caducidad. Él abrió la boca para hablar. Yo negué con la cabeza. Mi hija va a volver a casa esta noche, dije, y vas a tener con ella una conversación que ya se ha pospuesto por mucho tiempo. No voy a decirle qué hacer con la información que reciba, porque es una mujer adulta, tiene el buen juicio de su madre y no necesita mi protección. Necesita la verdad. Pero me voy a asegurar de que la tenga. Volví a caminar hacia el escritorio y me senté. Lo miré con la misma firmeza que había intentado mantener durante todo este asunto. El documento debajo de la carta, dije, es una copia de los registros financieros originales de Teodoro de 1986. Que muestran su contribución al capital de inversión. Ha sido notariado. Forma parte de un registro histórico que Patricia está preparando en coordinación con el abogado de Teodoro en Veracruz. No es un instrumento legal que se esté utilizando en tu contra hoy. Es un pedazo de historia que tu familia enterró. Y que yo he decidido desenterrar porque he llegado a creer que las cosas enterradas no se quedan enterradas. Solo esperan. Miró el documento. Miró la fotografía, el rostro de su padre, más joven, capturado en el momento de lo que debió parecerle una gran victoria. Mi mano en la suya, ambos sonriendo, sin saber ninguno de los dos todavía cuánto valía en realidad aquel apretón de manos. Tú no eres tu padre, le dije, pero has estado tomando sus mismas decisiones, y si sigues tomándolas, terminarás donde él terminó, que no es un lugar que le desearía al hombre que mi hija ama, ni siquiera ahora. No se movió durante un largo rato. La luz de la tarde cambió en la habitación. El viejo reloj en el estante, sobre el manual de ingeniería, marcaba su paciente y silenciosa medición de los segundos. Cuando por fin se puso de pie, no intentó defenderse. No hizo preguntas ni ofreció explicaciones. Se alisó el saco con el movimiento mecánico de un hombre que actúa por reflejo. Miró el folder en mi escritorio y luego me miró a mí. Y cualquier cosa que hubiera creído sobre quién era yo al entrar a esta casa, había desaparecido. Salió del estudio, caminó por el pasillo, atravesó la sala y salió por la puerta principal. Escuché su auto encenderse y alejarse de la acera con una lentitud que parecía involuntaria, como un hombre aprendiendo a conducir en un paisaje nuevo. Me quedé sentado en mi estudio un rato después de que se fue. Llamé a Patricia y le dije que ya estaba hecho. Llamé a Teodoro y le dije lo mismo. No dijo mucho. Me preguntó, ¿cómo te sientes, Arturo? Lo pensé con honestidad y le dije que me sentía cansado, pero no el tipo de cansancio que se arregla durmiendo. Me dijo que lo entendía, y era verdad. Mi hija vino esa noche, no a la hora habitual sino más temprano, lo que me indicó que él la había llamado. Entró con esa mirada que su madre solía llamar la cara de tormenta, sin llorar todavía, pero a punto de hacerlo, cargando con algo pesado que aún no terminaba de ordenar en palabras. Preparé té y nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde ella hacía su tarea cuando era niña, y donde su madre había leído cada mañana hasta el último año en que pudo hacerlo. Le conté todo,
absolutamente todo, lo que había observado, lo que había confirmado, lo que la cámara había capturado y la historia de su padre y Teodoro en 1986 que ella nunca había conocido. Se lo conté directamente, sin enojo, sin agregar mis propias opiniones. Lo puse sobre la mesa entre nosotros, igual que los documentos que había reunido, basados en hechos y completos, y la dejé observarlo. Estuvo muy callada durante la mayor parte del relato. Hizo un par de preguntas. Lloró en un momento, pero luego se contuvo e hizo otra pregunta. Era la hija de su madre en la forma de recibir una verdad difícil, no derrumbándose, sino quedándose quieta, de la misma manera que el agua se queda quieta antes de decidir hacia qué dirección fluir. Nos quedamos sentados juntos durante un largo rato después de que terminé. La cocina estaba llena del olor a té y de la calidad particular de la luz del atardecer que entra por la ventana oeste en octubre, ámbar y precisa, extendiéndose a través de la mesa en una diagonal lenta. Pensé en todas las tardes que me había sentado en esa mesa con su madre. Pensé en cuánto había querido proteger a mi hija de todo lo que duele, y en cómo, poco a poco, había aprendido que lo que ella necesitaba no era protección, sino honestidad, el mismo regalo que mi esposa siempre me había dado, la pura verdad entregada con amor. ¿Qué hago?, preguntó finalmente, no dirigiéndose a mí exactamente, sino más bien a la luz del atardecer. Esa es una respuesta que te corresponde a ti, le dije, no a mí. Asintió lentamente. Envolvió su taza con ambas manos. Se quedó así durante mucho tiempo. Lo que vino después no fue ni rápido ni limpio. Las cosas reales rara vez lo son. Las semanas que siguieron trajeron consigo el tipo de conversaciones difíciles y necesarias que dejan marcas permanentes, del tipo que cambian la forma de una vida. Mi hija atravesó esas semanas con una entereza que a mí me asombró, pero que a su madre no le habría sorprendido en lo absoluto. Tomó su decisión. Fue completamente suya. Para diciembre, había empezado a venir a las cenas de los domingos sola otra vez, tal como lo había hecho en los años posteriores al fallecimiento de su madre, y de alguna manera, la casa se sentía más llena gracias a ello. De la misma forma en que una habitación se siente más llena cuando quitas los muebles que siempre estuvieron un poco fuera de lugar para el espacio. El primer domingo en que solo fuimos nosotros dos, trajo una olla llena de frijoles de la olla y arroz. Y nos sentamos en la mesa de la cocina y platicamos hasta que oscureció afuera, tal como solíamos platicar cuando ella estaba en la universidad y llamaba los domingos por la noche, y nos quedábamos al teléfono hasta que uno de los dos se quedaba dormido. Esa noche le conté el resto de la historia de Teodoro, las partes que había omitido en el relato anterior, los pequeños detalles que no había incluido, porque la arquitectura de la verdad requiere que sepas qué elementos son de carga y cuáles son de decoración. Le conté de aquella mañana de 1989 cuando Teodoro y yo manejamos hasta la costa del Golfo, nos sentamos en el cofre de mi auto y miramos las instalaciones que debieron ser en parte nuestras, y como no dijimos mucho, solo miramos el equipo en movimiento y luego manejamos a casa y volvimos a trabajar. Porque esa era la única respuesta honesta que conocíamos a la pregunta de qué hacer cuando el mundo te arrebata algo. ¿Alguna vez lo perdonaste?, me preguntó. Al enojo de Teodoro, me refiero. Teodoro perdonó hace mucho tiempo, le dije. El perdón es para uno mismo, no para la otra persona. Es simplemente dejar caer un peso para que puedas caminar más lejos. Se quedó en silencio un momento. ¿Lo estás soltando ahora?, preguntó. ¿Con todo esto? Lo pensé. El ventilador de techo giraba sobre nosotros. El árbol de higos en el patio trasero ya estaba sin hojas, esperando la primavera. Creo que estoy dejando caer algo que no sabía que estaba cargando, le respondí. ¿Cuál es el mejor tipo de peso que dejar caer? Hay algo que pasa cuando construyes algo cuidadosamente con los materiales adecuados, prestando atención a las fuerzas que actuarán en su contra. Un momento en el que das un paso atrás y miras lo que sigue en pie, y la satisfacción de ello no es orgullo exactamente, sino más bien como un reconocimiento. El reconocimiento de que el trabajo fue real, de que aguantó, de que valió la pena hacerlo. Tengo 67 años. He construido tuberías que corren por el lecho del Golfo de México y que sobrevivirán a todas las personas que he conocido. He construido una casa que ha soportado 4 huracanes y en la que cría una mujer extraordinaria. Construí un matrimonio que duró 31 años y me dejó con un dolor que espero cargar hasta el final de mis días sin quejarme, porque fue la prueba de algo que importaba.
Lo que no esperaba a esta edad era descubrir que la estructura más importante que construiría sería también la más sencilla, simplemente la verdad, colocada cuidadosamente en el lugar correcto, y la paciencia de esperar a que haga su trabajo. Algunos hombres creen que la edad es un deterioro. Miran a un hombre que pasa de los 60 y ven a alguien que se está apagando, algo con rendimientos decrecientes, un recurso en su fase final de agotamiento. Esos hombres nunca han conocido al hombre de 67 años adecuado. Nunca han entendido que todo lo que hace un ingeniero en los primeros 40 años de su carrera es preparación para la precisión de los últimos 20. No me estoy apagando. Estoy construyendo algo. Y cuando construyes las cosas de la manera correcta, desde los cimientos, utilizando la honestidad como tu material de carga, esas cosas se mantienen firmes. Si esta historia llegó a ti, desde donde sea que nos estés escuchando, espero que consideres suscribirte a este canal. Hay más historias que contar, y cada una de ellas te pertenece.